Feliz día. Feliz ¿Cómo día. está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Abba Padre. Bueno, hoy estamos aquí reunidos como todos los miércoles para la gloria de Dios, del Dios de lo alto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Este es el único Dios verdadero. Estaba notando, ¿no? Algo que tenemos que tener muy presente es que en este nuevo sistema religioso que hay, como ya lo hemos venido nombrando, van a querer acabar con el Cristo de Nazaret y van a querer acabar con toda su historia. Recordemos que los israelitas nunca, no estoy hablando de todo, pero sí los levitas, los fariseos y saduceos, que fueron aquellos que condenaron a Cristo a la muerte, porque aún Poncio Pilato se lavó las manos y le dijo: ustedes, si lo quieren condenar, sí, crucifíquenlo. Y entonces Cristo fue crucificado, porque estos también le echaron dedo al Nazareno. Amén. Y desde ahí hasta el día de hoy, muchos fariseos y saduceos, hasta el día de hoy, no han creído en el Nazareno. Y una gran parte de Israel no cree que el Nazareno es el verdadero Mesías, aquel que debía de venir. Yo estoy viendo un punto de vista aquí que ellos no están viendo, o que todavía no han podido comprender. El amado apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, y los mismos islámicos y los mismos israelitas dicen que Pablo es un mentiroso. Yo le voy a aclarar algo que a nosotros se nos ha dado a conocer, como para que se cumpla la escritura cuando Dios dice: fui hallado de los que no preguntaban por mí. ¿Ve? Y entonces ustedes pueden comprender lo que nosotros hemos comprendido. Primero, el Nazareno, él era el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Amén. ¿El Nazareno era Dios mismo? No. El Nazareno no era Dios mismo. Lo que estaba dentro del Nazareno era Dios mismo. Por eso tenemos que comprender la dicotomía de la humanidad. Que nosotros, según la carne, somos hijos de Dios. Según el carapacho es el Hijo de Dios. Pero lo que está dentro, la esencia divina que está dentro de nosotros, es Dios mismo. Porque nosotros tenemos la genética divina de Dios. Esto lo aclara Pablo en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, 22 al 30. De lo que habla Pablo, del verdadero y único Dios verdadero, el que creó el cielo, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos algo que Israel, o muchos de Israel, no han comprendido. El Nazareno venía a ser el cordero que tenía que ser entregado para el perdón de pecado, o sea, para el cumplimiento de la ley. Dios es inmortal, así que el Nazareno, según la carne, no podía ser Dios, porque Dios no puede morir. Así que el Nazareno se entregó a sí mismo como el Hijo de Dios. Se entregó como Dios le había pedido a Abraham, que a Abraham entregara a Isaac en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pues esto fue lo que el mismo Dios hizo con el Nazareno. Se presentó cuerpo, Dios perfeccionó ese cuerpo, y un cordero, mire, perfecto, fue entregado al matadero por cada uno de los seres humanos de la tierra que creen. Porque el que no cree, imagínate tú. Entonces Dios agarró este cordero, lo llevó al matadero para cumplir aquella ley que él había establecido y que ningún hombre podía cumplir. Era un morral que querían que los demás cargaran, pero ninguno podía llevar. Esto es lo que ocurrió.
el apóstol Pablo, el amado apóstol Pablo, que es el que viene a traer todo el conocimiento de la gracia de Dios y a revelar los misterios, es el que aclara esto en Romanos capítulo 7, versículo 4. ¿Qué es lo que aclara el amado apóstol Pablo? Bueno, que nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamaba el cuerpo de Cristo? El Cristo de Nazaret. Mediante ese cuerpo, ¿verdad?, que fue entregado por el perdón del pecado, nosotros hemos muerto a la ley. Ya no hay ley para nosotros que nos condene. Y esto es lo que nos hace a nosotros inmortal. Comprender que ahora nos casamos con el otro. ¿Cuál es el otro? El que resucitó de los muertos. Después que él murió, a los 3 días resucitó. ¿Y quién resucitó? Lo que estaba dentro de él. Mi hermano, pero Cristo se transfiguró, Cristo permitió que le metieran los dedos en sus heridas y todo lo demás. Sí, porque el poder de Dios es tan grande que Él se puede manifestar como Él quiera. Imagínate tú. Entonces, hoy podemos nosotros, los entendidos comprenderán lo que yo estoy hablando. Hoy podemos nosotros comprender que estos eran dos: la carne y el espíritu. Dios se preparó cuerpo, envió este cuerpo como cordero al matadero para el cumplimiento de la ley, y ahora resucitó de entre los muertos para estar con la esposa, la amada Madre Iglesia, que forma el cuerpo de Cristo que resucitó de entre los muertos. ¿Usted va comprendiendo esta maravilla? Ahora bien, nosotros no estamos aquí para hablarle que usted crea o no en Cristo de Nazaret, que usted crea o no en el Cristo resucitado. Nosotros estamos aquí para que usted crea en el Dios todopoderoso y eterno. Mi hermano, pero la Escritura dice que si nosotros no vamos al Cristo, no podemos ir al Padre. También Cristo dijo: el que venga a mí va al Padre. O sea que si nosotros le ponemos la mirada al Padre, siempre vamos a conseguir delante de Él es al Hijo. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Espero que Dios abra el sentido del entendimiento para comprender esto. Porque hay personas que agarran un tema. ¿Y cómo que agarran un tema? Y se están poniendo contradicciones ellos mismos. No, que no se llamaba Jesús. Jesús, no, que el nombre no era Yeshua. No, que el nombre no era Joshua. No, que no era Josué. No, que... Miren, no se maten la cabeza con genealogías interminables. Lo importante es nosotros comprender que los 10 mandamientos de Dios se pusieron para cumplirlos. Y el mandamiento del Cristo de Nazaret, que el cual resucitó de los muertos, simplemente es igual, semejante, idéntico a los 10 mandamientos de Dios. Porque cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, que es el mandamiento de Cristo, cumple los 10 mandamientos de Dios. Y estos 10 mandamientos, aunque ahorita el nuevo sistema religioso agarró, como le llaman, el nuevo poder mundial de la religión, agarró y eliminó los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son inmutables. Hermano, ¿dónde lo consigue usted? En el Torá, en el capítulo 20 de Éxodo. Y eso no se puede transmutar, no se pueden cambiar, no se pueden abolir. Usted puede abolir los 603 mandamientos de Moisés, pero los 10 mandamientos de Dios son intocables. Y ahí es donde entramos nosotros, el equipo evangelístico Creyendo en Gracia 2012 hasta la eternidad, en que nosotros enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos por generación a siempre honrar a Dios sobre todas las cosas. Y para honrar a Dios nosotros tenemos que cumplir los 10 mandamientos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. No adorar imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. O sea, no hacer una imagen para arrodillarte delante de ella. Solo nos arrodillamos delante del único Dios verdadero. No tomamos su nombre en vano, porque el nombre de Dios verdaderamente se respeta. Por eso aquí tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, una sola fe. Eso es lo que nosotros tenemos acá.
Y ciertamente para los hombres hay muchos dioses, para nosotros hay un solo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, benditos de Israel. Para nosotros ciertamente hay un solo Señor, el Señor que resucitó de entre los muertos y el cual Dios había entregado para el perdón de pecados. Y Dios mismo levantó de entre los muertos con su poder, porque ese es el poder de Dios por la palabra, y el cual nosotros hemos creído. ¿Y qué son los demás? Benditos y benditas de Dios. Aquí no llamamos a ningún hombre Señor, lo llamamos bendecido, he dicho, bendecida Miriam. Y los demás, ¿qué son? El bendecido, bendita de Dios, y el Señor es el único Señor, Dios Todopoderoso. Por eso cuando aquí decimos, anoche hablé con el Señor, nadie nos pregunta con cuál Señor, porque solamente sabemos que tenemos un solo Señor, el Cristo resucitado. Y amén, tenemos un solo bautismo. ¿Cuál es el bautismo? El bautismo del Espíritu Santo de Dios, porque ciertamente Juan bautizó con agua para arrepentimiento, pero tú hoy no tienes ya nada de qué arrepentirte. ¿Y por qué? Mi hermano, no tengo que arrepentirme. Bueno, cuando tú conoces la gracia, tú sabes que Dios te hizo a vanidad y que todas esas cosas malas que tú has hecho, porque Dios te hizo malo con la intención de que lo oyeras, con la intención de que pusieras toda tu esperanza en Él, para entonces buscar de Él y que Él cree un nuevo hombre establecido sobre mejores promesas. Ese nuevo hombre, esa nueva forma de pensar, la hace Dios mismo por medio de su gracia, y es un don de Dios, no es por tus obras, para que nadie se gloríe. Mira que yo tengo 40 días metiéndome en ayuno, eso a Dios no le vale. ¿Y por qué no le vale a Dios? Ah, bueno, porque Dios no es por obra, sino por gracia. ¿Usted está entendiendo? Amén. Para que nadie se venga a gloriar delante de Él. Es un don, es un regalo de Él. Y Él ya entregó su regalo, el cual fue Cristo, el Nazareno, por nuestros pecados. Ahora Dios se está reconciliando con nosotros, y lo único que espera de cada uno de nosotros es que nos devolvamos a Él. Y con un corazón sincero, con un corazón agradecido. Y para nosotros demostrarle amor a Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Apacentando las ovejas. Apacentando las ovejas. Miren qué fácil es esto. Así de fácil es esto. Y nosotros obedecemos a Dios, y Dios, que es dadivoso, dadivoso es que soborna, entonces nos complace a nosotros. ¿Y con qué nos va a complacer? Con salud física, salud económica, salud moral y salud espiritual. Dios no te dice, te voy a hacer rico, te voy a llenar de dinero. No, no. ¿Y para qué te vas a hacer rico y llenarte de dinero? Para después enfrentar a Dios con poniéndole el amor al dinero, en ninguna manera. Pero ¿sabes qué bonito? Que no te falte nada. Eso sí es bonito. Y ¿sabes qué bonito? Que tú siempre tengas salud, que estés dispuesto a ayudar a los demás, que no obedecen a Dios, pero que tú no te enfermes, que a ti no te pase nada. Eso sería maravilloso. Nada, eso sería maravilloso. Y es lo que esperamos de Dios, que tengamos una moral intachable, y que tengamos nosotros el espíritu siempre activado, siempre iluminando el camino de los demás. ¿O no dice que será luz a las naciones y que la luz de ellos vendrán a la luz de ella? Dice de ella, no dice de él, dice a la luz de ella, porque está hablando de la amada Madre Iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. Si podemos, recibo en el amor de Dios que podamos comprender todas estas cosas, pues está escrito, hablaré sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de los siglos, no de los príncipes de aquel siglo que perecieron. Que los príncipes de este siglo no perecen. ¿Y por qué no perecen? Porque para nosotros ahora hay vida eterna. En Cristo hay vida eterna. ¿O no es la promesa? ¿No es la promesa de la vida eterna? Amén. Y es lo que nosotros hemos alcanzado. Así que las tribulaciones, las angustias, el hambre, la desesperación, todas esas cosas van a ocurrir hasta que tú mores bajo el abrigo del Altísimo. Y para morar en la casa de Dios, recordemos que tienes que ser obediente, porque Adán y nuestra madre ancestral, Eva, que moraban en esa casa,
Cuando desobedecieron, los botaron. Papá los botó de ahí. Y si usted quiere vivir en la casa de papá, bajo el abrigo del Altísimo y bajo la morada del Omnipotente, usted simplemente tiene unas reglas ahí. Son 10 mandamientos de Dios y un mandamiento de Cristo. Entre los 10 mandamientos de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no te arrodillarán delante de ninguna imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificar el sábado, santificarlo. El sábado es para santificarnos, oír la palabra, escudriñar las escrituras, oír todo el consejo de Dios. Así se santifica el sábado. Honrarás a padre y a madre. El que no tiene papá y mamá humano, recuerden también que tiene al papá y mamá espiritual. Papá Dios es el padre y la amada madre iglesia es la madre. Y tenemos que honrarla también. ¿Cómo no? Con respeto, con amor, con cariño, con comprensión, con bondad, con ternura, con misericordia. Como un buen hijo a una madre y a un buen padre, el cual es Dios. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio ni mentirás, y no codiciarás la casa de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que todos nosotros debemos de guardar por generación en generación, que cuando volvamos a venir, vengamos en los hijos, ¿verdad?, que nos van a enseñar estos mismos mandamientos y que sigamos en esta vida correcta, digna y piadosamente. Y el mandamiento de Cristo, que al cumplir estos 10 mandamientos automáticamente se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Esto es todo lo que tenemos que guardar. Los 10 mandamientos de Dios y el mandamiento de Cristo. Y cuando nosotros guardamos estos 10 mandamientos y el mandamiento de Cristo, el cual nos hace 11 mandamientos, nosotros simplemente vamos a tener de Dios la protección divina que merece todo ser humano, que merece, porque ninguno está aquí porque haya pensado que quiso estar aquí. Está aquí por la voluntad de Dios. Y Dios ciertamente no quiere mal para ninguno de nosotros, pero nosotros somos contumaces. Toda nuestra vida hemos sido tercos y malos hijos. Es tiempo de devolvernos al Señor como el hijo pródigo y ser un buen hijo, ser agradecido con Dios. Como decimos, dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduvieras. Amén. Mire, la genealogía, la habladuría, tanta charlatanería, ¿hasta cuándo? Aquí lo importante y lo único importante es que nosotros seamos obedientes a Dios. Porque por Adán fue echado del Edén por desobediente a Dios. ¿Y qué desobedeció Adán? Una orden directa de Dios. No comas del libro del bien y del mal. Y agarró y comió del libro del bien y del mal. Y cuando conoció el bien y del mal, entonces le dio pena, le dio vergüenza, porque él mismo se vio su desnudez, cómo había fallado a Dios, como hoy nosotros nos avergonzamos las veces que le hemos fallado a Dios, porque conocemos el bien y el mal. Amén, lo recibo. Pero Dios, a nosotros se nos ha dado algo que a primer Adán no se le dio: poder alcanzar el libro de la vida y reconocer en el libro de la vida que la piedad, la misericordia, la bondad y la mansedumbre de Dios es infinita, y que Dios también, aunque es tardo para la ira, se aira. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos hacer airar a Dios, jamás. Porque cuando lo hicimos airar por nuestra ignorancia, bueno, ya no ignoremos más esto. Debemos entonces de todos apegarnos como buenos hijos a hacer y formar una gran familia. Ese es el gran templo de Dios. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos llenos de su gran poder. Usted sí va comprendiendo esto. Amén, lo recibo. Lo demás es pura charlatanería. Pura charlatanería.
Nosotros tenemos que hablar a nuestros hijos y a la descendencia de nuestros hijos y que ellos se vean en el deber y en la obligación de llevar esto de la misma manera como hicieron nuestros padres ancestrales, a hacer nosotros. Eso era lo que tenía que hacer todavía Israel. Pero con el tema de Cristo se embotó todo. Se embotó. Y como unos los aceptaron y otros no, y no se pusieron de acuerdo, donde no están de acuerdo, ahí no está Dios. Donde estén de acuerdo, ahí Dios estará. ¿O no dice así las Escrituras? Amén. El Torá es un libro sagrado y no se puede cambiar lo que está ahí. No entiendo yo cómo han aceptado en la Casa Abrahámica, lo que le llaman la Casa Abrahámica, que es el nuevo orden mundial, cómo han aceptado la complicidad con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que adoran imágenes, o como han aceptado a los islámicos, que están más unidos con cualquier otro Dios que con el Hijo del Dios de lo alto, el cual es Cristo, que viene de la tribu de Judá. Porque ellos no pueden negar que existió, que vivió, que estuvo entre ellos. Que digan que no se cumplieron todas las cosas, porque no se han cumplido todas las cosas, no. Que el Nazareno cumplió algunas y el resucitado, con el resucitado se cumplen otras. Y que es algo que ellos no pueden comprender. Porque Dios no se lo va a dar por señales como ellos pidieron. Señales no les será dada. Entonces andan locos que los libros apócrifos, que no es que el Apocalipsis de Daniel, que el Apocalipsis de Esdras, que el Apocalipsis de Isaías, que el Apocalipsis de todo. ¿Ah? Quieren meterse en estos libros en vez de meterse con las 14 cartas de Pablo, que es el último de los apóstoles, y el cual fue subido al tercer cielo, al paraíso, para oír y ver todo el consejo de Dios que Dios le envió primeramente a los gentiles, luego presidentes, gobernadores y alcaldes, y aún hasta los hijos de Israel. En ese orden. ¿Para qué? Para que salga y se cumpla aquella profecía que dijo Dios, que iba a hacer que Israel, que iba a levantar un pueblo, que iba a hacer que Israel tuviera celo de ese pueblo. Mira, desde Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada, se prendió más que una vela la iglesia más prosperada. Y esta es la iglesia más prosperada no por tener más dinero, esta es la iglesia más prosperada por tener más conocimiento. Y conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Están esperando la llegada del Mesías. Otros están esperando la llegada de Cristo por segunda vez. Y a nosotros se nos presentó ya Miguel, como está en Daniel capítulo 12, versículo 1. Y ellos están esperando la venida de Cristo y ni siquiera saben que Miguel tenía que venir antes de Cristo. Porque Cristo es el que vino a salvar y Miguel es el que trae la libertad. Le va a dar libertad al oyente. ¿Y cómo le da libertad al oyente? A través del conocimiento de la gracia, porque la gracia es la libertad. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Pero ninguno estaba esperando a Miguel. Están esperando a Cristo. Pues Miguel le vino a decir que Cristo ya se apareció por segunda vez y se le metió por dentro al primero, a Pablo, el apóstol de los gentiles. Y es el primero, según él mismo, del perdón de pecado. Y si Pablo es el primero, yo soy el segundo. Porque nos libró del pecado. Porque la palabra pecado es la que condena. Y los que hablan de pecado es porque están bajo la ley. ¿Usted está bajo la ley? En ninguna manera. Y si usted está en la gracia, para usted ya no hay pecado. Hermano, pero cometió una transgresión. ¡Ay, papá! Tienes que pagarlo conforme a tus hechos. Y lloré y pataleé y supliqué y rogué. Hagáis lo que te dé la gana. Lo vas a pagar. Porque la profecía dice así: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá.
No me acordaré nunca más, Israel, de tus pecados y de los gentiles de sus transgresiones, pero seré propicio a tu injusticia. Esa es la profecía de Jeremías capítulo 31. Y el apóstol Pablo, el amado apóstol Pablo, que es el que viene a dar conocimiento de estas revelaciones, está en Hebreos capítulo 10. ¿Ven? No me acordaré nunca más de sus pecados y sus transgresiones, pero seré propicio a vuestra injusticia. Así que te cabe Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Por eso aquí en esta congregación pagamos con la frente en alto. Todo lo que tengamos que pagar lo vamos a pagar. ¿Y qué tratamos de hacer? Sembrar el bien, para que no tengamos que pagar nada más. ¿O no es así? Hemos aprendido eso. Amén. Esta gracia, según Hebreos capítulo 2, versículo 9, es para que nos guste aún la muerte. Sé que en el momento de la muerte, el cuerpo le va a dar miedo morir, pero el espíritu le va a dar la fuerza para comprender que no hay muerte, sino resurrección de los muertos. Y que si se le acaba su tiempo a este cuerpo, entonces sepa desde hoy que usted puede cambiar sus días. ¿Y cómo lo vas a cambiar? Devolviéndote al Señor. Sembrando bien, recogerás bien. Y tus días, según la profecía, serán largos y prósperos. Y tendrán una moral intachable y un espíritu de Dios efervesciente en todo momento para darle luz a las naciones y llevar salvación a la vida del afligido. Porque nosotros al principio de la predicación también tuvimos aflicción, y mucha, pero esa consolación que recibimos de Cristo es para enseñarnos a consolar también a aquellos que van entrando. ¿Sí podemos comprender esa parte también? Amén. Muy importante. Por eso nosotros no nos podemos dejar llevar por las apariencias, porque van a venir muchos ahora trayendo una nueva enseñanza, la del anticristo. Hermanos, ¿cuál es el sello del anticristo? El sello del anticristo es su forma de pensar. Y el sello de los benditos de Dios es su forma de pensar. Por eso el sello está en la frente, porque son sus pensamientos. Unos piensan como benditos de Dios y otros piensan según la ley. Y está escrito en Gálatas capítulo 3, versículos 9 y 10, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿sí o no? Amén. Nosotros creemos y de la misma manera nos es contado por justicia. Más sin embargo, los que están bajo la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por dónde quieres estar tú? ¿Quieres seguir todavía bajo la ley de Moisés? En ninguna manera. Mira, resucita hoy con Cristo. ¿Dónde está Cristo? En vosotros. Ya llegó, se te metió por dentro. Oye estas conferencias. Busca aquí en YouTube. Mira, Miguel León Peña. Yo soy Miguel Eloy León Peña, pero ahí aparezco Miguel León Peña. Busca en YouTube todos estos estudios y tú te vas a poner al día con las cosas del Señor. La gracia y la paz de mi Señor esté siempre contigo. Que la mano de Dios esté sobre ti y que el ángel de Dios siempre acampe a tu lado. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, en el nombre de Cristo, Señor nuestro, y este resucitado, los declaro sanos de toda enfermedad. Para la gloria del Dios y Padre eterno, en el nombre de su Hijo amado, el Cristo bendito. Amén. Amén. Lo recibo. Amén. Gracias y paz. Ángeles con todos ustedes. Los amo, amada.